Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Voy a presentar mi trabajo del electude, en el cual aquí podemos observar el avance que he hecho y voy a proceder a resolver ciertos circuitos o cuestionarios. Por ejemplo, en la parte de aquí vamos a hacer lo que es la ley de Ohm. En la ley de Ohm nos da una pequeña introducción que dice lo que es voltaje, corriente y resistencia. Aquí nos pregunta, mueve varias veces el control y deslice del voltaje de la pila. O sea, nos dice que los veamos. Ahora dice, ¿qué pila tiene mayor voltaje? Claramente la pila que tiene mayor voltaje es el que tiene más carga negativa, más carga negativa y más carga positiva. Entonces es la respuesta A. Acá dice aumentar la resistencia para que no haya mucho flujo de electricidad. Y vemos que es correcto. Y acá nos dice qué resistencia es mayor. La resistencia mayor es la que tiene menor flujo de electrones. Entonces sería la B. Y eso es correcto. En acá dice aumentar la intensidad de la corriente. Puedes regular la intensidad de corriente modificando la resistencia o el voltaje. Entonces primero nos dice lo que es aumentar la intensidad de corriente. Y luego dice que podemos regular la intensidad de corriente modificando la resistencia o el voltaje. Entonces, y es correcto. En la situación de la intensidad de corriente es más alta eso podemos comprobarlo cuando empezamos a subir y vemos que son más. En total, nuestra respuesta sería la A. Y eso es correcto. En la pregunta 7 nos pregunta, ¿qué sucede si aumenta el voltaje? Fluye más intensidad de corriente en el circuito, fluye menos intensidad de corriente en el circuito. Como podemos ver, fluye más intensidad de corriente por el circuito. Entonces esa es la respuesta correcta. En la pregunta 8 nos dice aumentar la resistencia utilizando la resistencia variable. O sea, podemos variar lo que es y podemos comprobar. Ya, que ya es correcto. Esto quiere decir que a menor voltaje tendremos más resistencia. La novena pregunta. La intensidad de corriente aumenta o disminuir si la resistencia aumenta. Viendo la respuesta anterior, entonces sería disminuye. Y es correcto. Si el voltaje es el doble, ¿qué sucede con la intensidad de corriente? La respuesta correcta sería la intensidad de corriente es 2 veces mayor. Y es correcto. La siguiente pregunta es si la resistencia es el doble, ¿qué sucede con la intensidad de corriente?
Tenemos la respuesta A, que es la intensidad de corriente se mantiene igual. B, la intensidad de corriente es 2 veces mayor. La alternativa C, tenemos que la intensidad de corriente se reduce a la mitad. Entonces la respuesta correcta es la intensidad de corriente se reduce a la mitad. Y comprobamos y vemos que es cierto. Aquí en la 12ª pregunta nos da una evaluación de las siguientes afirmaciones. Tenemos la primera, que es el símbolo de la corriente es A y la unidad de intensidad de corriente eléctrica es en voltios. Tenemos el símbolo de corriente es V y la unidad de intensidad de corriente eléctrica es en amperios. El símbolo de la corriente es V y la intensidad de corriente eléctrica es el ohmio. El símbolo es I y la unidad es intensidad de corriente eléctrica en amperaje. Y vemos que todas las afirmaciones son correctas. Analizando cuidadosamente, podemos notar que tuvimos un erróneo en lo que es la primera, que es falso, la segunda que es falso, la tercera es falso y la primera es y la cuarta es verdadero, y podemos ver que es correcto. En la 13ª pregunta nos da una de las siguientes afirmaciones. Nos dice el símbolo de voltaje es R y la unidad es en ohmios. Es falso. El símbolo de voltaje es I y la unidad es en voltio. Es falso. El símbolo de voltaje es V y la unidad es voltio. Es verdadero. El símbolo de voltaje es V y la unidad es amperio. Verdadero. Falso. Y eso es correcto. En la pregunta 14 tenemos las siguientes afirmaciones. El símbolo de la resistencia es V y la unidad es en voltios. Es falso. El símbolo de la resistencia es R y la unidad es en ohmios. Es verdadero. El símbolo de la resistencia es V y la unidad es en amperio. Es falso. El símbolo de la resistencia es I y la unidad es en amperio. Es falso. Como podemos observar, es correcto todas las respuestas. Y bueno, ese es todo